Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ya, disculpen el retraso, pero había entrado a la sala anterior, me equivoqué de link. Así que, como ustedes pueden observar en su pantalla, vamos a tener estas 2 últimas horas de 5 a 7, la parte de geometría. Vamos a reforzar justamente, digamos, algunos temas o algunas dudas que nosotros tengamos sobre las preguntas, sobre algunos postulados, algunos teoremas que se ven en la mañana, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se trabaja? Ustedes pueden ahí observar en su manual. Tienen todos un manual que en la parte de geometría hay un promedio de 12 ejercicios. Vamos a tratar siempre de resolver los 12 ejercicios que aparece ahí en su manual. Y alguna duda, alguna inquietud, siempre es bueno mencionarlo, así que no se preocupen, yo no me tengo que molestar ni me tengo que incomodar. Cualquier duda que ustedes tengan, profesora, por favor, puede volver a repetir el ejercicio, o por qué salió ese paso, por qué operó o de dónde, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes se queden tranquilos, se queden satisfechos, sabiendo todos los ejercicios que nosotros vamos a resolver, ¿ya? Justamente esa es la idea de este ciclo, ¿no? De este primer módulo, es justamente reforzar todo lo aprendido, salir de dudas, algunas cosas que no hayamos comprendido justamente en la clase de la mañana, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Para poder empezar con nuestra primera semana. ¿Ninguna? Ya, entonces empezamos justamente, todos tienen el manual, ¿no? ¿Todos tienen su manual? Ya, ok. Entonces empezamos con nuestra primera semana, que es justamente acerca de segmentos. El tema que vamos a reforzar el día de hoy es la parte de segmentos y la parte de ángulos. Ya está. Entonces vamos a dejar de compartir la cámara para poder justamente cargar. A ver. ¿Ya está? Entonces, compartimos pantalla, jóvenes, ¿ya? Para ver justamente el ejercicio 1. ¿Está cargando? Ya está. Entonces, ahí ustedes pueden observar. Ok, ya está. Tenemos el ejercicio 1. Entonces, el ejercicio 1 nos dice un cazador apunta con un rifle a un zorro, como se muestra en la figura. El zorro equidista de la liebre y del arbusto. Creo que la liebre no se nota, creo que ahí pasó algo con la imagen, pero la liebre está ubicada en el punto A. Entonces, aquí vamos a colocar. Entonces, justamente en este punto A está ubicada la liebre, ¿ya? Ya está. Entonces, nos dice que el zorro equidista de la liebre y del arbusto. La distancia entre la liebre y el zorro es el triple que entre el arbusto y el cazador.
y el cazador dista 21 metros de la liebre. Para que el disparo sea certero, hay la distancia entre el zorro y el cazador. Entonces tenemos la gráfica y vamos a colocar justamente los datos del enunciado. Nos dicen que el zorro que está ubicado en el punto B equidista de la liebre y del arbusto. La palabra equidistar quiere decir distancias iguales. Entonces vamos a colocar, nos dice la palabra equidistar. Entonces, ¿cómo? Nos dicen que el zorro equidista de la liebre y el arbusto, entonces la distancia de la liebre al zorro es la misma distancia del zorro hacia el arbusto. Entonces aquí nosotros trazamos y estas dos longitudes resultan siendo iguales, ¿no? Entonces, como no conocemos, vamos a colocar, como nos dicen que el zorro equidista de la liebre y al arbusto, colocamos que vale cadena, esta longitud también resulta siendo cadena. Luego, nos dicen que la distancia entre la liebre y el zorro es el triple que entre el arbusto y el cazador, pero nosotros no conocemos esa distancia entre el arbusto y el cazador. Entonces, a esa distancia entre el arbusto y el cazador, vamos a colocar nosotros que sea justamente de medida X. O vamos a colocar que sea de medida A, ¿no? Entonces, como no se conoce la distancia entre el arbusto y el cazador, no se conoce esa distancia, nosotros colocamos que sea de longitud A. Entonces nos dicen que la distancia entre la liebre y el zorro es el triple. El triple de A vendría a ser 3A. Esta longitud mide 3A, pero del gráfico cadena mide 3A. Esta longitud BC también es cadena, entonces cadena también resultó siendo 3A. Pero además el cazador dista 21 metros de la liebre. Entonces, por dato, nos dice que la distancia entre el cazador y la liebre es 21 metros. Entonces, toda esta distancia, ¿no? La distancia entre el cazador y la liebre resulta igual a 21 metros. Entonces, para que el disparo sea certero, hay la distancia entre el zorro y el cazador. Entre el zorro y el cazador. Se nos están preguntando la distancia entre el zorro y el cazador. O sea, nos preguntan justamente por toda esa longitud de rojo. Entonces, toda esta longitud de rojo le vamos a colocar que sea de longitud X nada más, ¿no? Entonces, jóvenes del gráfico, ¿qué es lo que se observa? Por la adición de segmentos, la suma de A más 3A más 3A es igual a 21. Entonces, colocamos aquí, vamos a colocar aquí del gráfico, tenemos que la longitud 3A más la longitud 3A más el valor de A, 3A más A, esto resulta igual a 21 metros. Sumando nos quedaría 7A. 7A es igual a 21. Entonces el valor de A vendría a ser igual a 3. Y si el valor de A es igual a 3, el valor de X, entonces también tenemos justamente como segundo paso la longitud X. La longitud X viene a ser la suma. Por la adición de segmentos va a ser la suma de 3A más la longitud que viene a ser A. Entonces sumando 3A más A vendría a ser 4A, pero como A vale 3, 4 por 3 sería igual a 12 metros. Entonces la respuesta, jóvenes,
va a resultar igual a 12 metros. Y la alternativa sería justamente C. Entonces vendría a ser el ejercicio 1 y a ver si le toman una captura de pantalla, por favor, para empezar la segunda. Ya, podemos dejar de compartir, ¿no, jóvenes? Dejamos de compartir y vamos a cerrar. Vamos a abrir otra hojita. Ya está. Sí, ¿no? Sí salió justamente 12. Ya, ahora la 12, ¿ah? ¿Está cargando? El ejercicio 2 nos dice, en una avenida recta están ubicados 3 personas, un militar, un policía y un serenazgo. Se observa que las distancias del policía al militar y al serenazgo están en la relación de 3 a 7. Y la distancia entre el militar y el serenazgo es 8 metros, si el militar está ubicado entre el policía y el serenazgo. Ahí es la distancia que separa al serenazgo del policía con la finalidad de reubicarlos y brindar una mejor seguridad. Entonces, vamos a ver la solución. Entonces nos dicen, en una avenida recta están ubicadas 3 personas. Entonces nosotros trazamos nuestra avenida recta. ¿Está? Entonces tenemos ahí sería un poco torcido. Vamos a retroceder. ¿Ya está? Entonces tenemos ahí nuestra avenida recta y nos dicen que en esa avenida se ubican 3 personas. Primero puede ser un militar, policía, un serenazgo, o podemos ubicar al policía, al militar y al serenazgo, o podemos empezar del serenazgo, el policía y el militar. El detalle justamente está aquí en la condicional. En la condicional nos dice, en esta condicional, en la condicional jóvenes, en lo que estamos justamente resaltando, ¿no? Nos dicen bien claro, en esa condicional, nos dicen que el militar, si el militar está ubicado entre el policía y el serenazgo, entonces el militar está al medio. Dice, si el militar está ubicado entre el policía y el serenazgo, entonces primero, en esta línea recta, vamos a ubicar al policía. Tenemos aquí el policía, que lo vamos a denotar su ubicación con la letra P, y aquí vamos a colocar justamente, nos representa la ubicación del policía. Luego ubicamos al militar. Entonces, el militar nosotros lo vamos a ubicar en el punto M. Entonces, en ese punto, aquí colocamos que está ubicado el militar. Y el serenazgo lo ubicamos en el punto S. Entonces aquí colocamos serenazgo.
Entonces ya tenemos en esa línea recta, justamente tenemos a las tres personas, ¿no? De tal manera que el militar está ubicado entre el policía y el serenazgo. Entonces empezamos con los datos. Nos dice que se observa que las distancias del policía al militar y al serenazgo están en la relación de 3:7. Entonces las distancias que colocamos la distancia del policía al militar, la distancia del policía al militar, y luego la distancia del policía al serenazgo. Entonces, esta relación viene a ser de 3:7. Entonces, están en la relación de 3:7. De 3:7 quiere decir por una constante. La distancia del policía al militar va a ser como un 3K y la distancia del policía al serenazgo va a resultar como 7K. Pero además nos dicen que la distancia entre el militar y el serenazgo es 8 metros. Entonces la distancia entre el militar y el serenazgo. Esta distancia por dato va a resultar igual a 8 metros, ¿no? Entonces nos preguntan ahí la distancia que separa al serenazgo del policía, con la finalidad de ser reubicados y brindar una mejor seguridad. Entonces nos preguntan por la distancia que separa al serenazgo del policía. O sea, nos están preguntando por toda esta distancia entre el policía y el serenazgo. Como nosotros no conocemos esa distancia, vamos a colocar que sea justamente de longitud X nada más. Entonces, en la parte superior se puede observar que 7K viene a ser la suma de 3K más 8. Entonces, justamente, a partir del gráfico, aquí vamos a colocar, entonces, por el postulado de la adición de segmentos, se puede observar que la suma de la longitud 3K más 8 resulta igual a 7K. Ese 3K pasa a restar, sería 4K. Entonces, 4K es igual a 8. El 4 pasa dividiendo, el valor de K va a resultar igual a 2. Y si K es igual a 2, entonces ya podemos hallar justamente la longitud X. Entonces, como segundo paso, tenemos que la longitud X viene a ser la suma de 3K más 8. Pero como K es igual a 2, sería 3 por 2, sería justamente, 3 por 2 sería 6, 6 más 8 sería igual a 14 metros, ¿no? A ver, nos están preguntando justamente por 7K, ¿no? Está bien, ya está. Entonces aquí reemplazamos y nos queda 6 más 8, vendría a ser igual a 14 metros nada más. Sería la respuesta de jóvenes. Entonces la alternativa justamente sería la letra A nada más. Entonces vendría a ser el ejercicio 2. A ver, le toman una captura de pantalla, por favor.
Aquí tenemos el ejercicio 3. Ya, todos están observando la 3, ¿no? Ya, sigamos. Entonces, el ejercicio 3 nos dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D. Ya está. Entonces, veamos la solución. Ya está. Entonces, el enunciado, jóvenes, nos dicen que en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, tales que AB mide 3 centímetros, esa diferencia de longitudes es igual a 9. Si CD toma su mínimo valor entero, halle la longitud AD. Entonces, vamos a colocar los datos. Entonces, colocamos los datos. Datos nos dicen que CD toma su mínimo valor entero. Entonces, la longitud CD toma su mínimo valor entero. Toma su mínimo valor entero y además también nos dicen que la diferencia entre CD menos BC resulta igual a 9. Esa diferencia de longitudes es igual a 9, ¿no? Entonces, vamos a dibujar la recta, y en esa recta vamos a ubicar justamente a esos 4 puntos consecutivos. Aquí tenemos nuestra línea recta y en esa recta ubicamos a los 4 puntos consecutivos. Primer punto, tenemos el punto A, luego vamos a ubicar al punto B, tenemos el punto C y el punto D. Estamos trabajando en esta línea recta, ¿no? De tal manera que la longitud AB es igual a 3. Entonces colocamos el dato. Entonces colocamos que desde el punto A hasta el punto B, toda esta longitud resulta igual a 3. Luego que la diferencia de longitudes es igual a 9. Entonces, como CD toma su mínimo valor entero y nosotros no conocemos a qué es igual esa longitud CD, entonces a la longitud CD desde el punto C hasta el punto D, nosotros vamos a colocar que sea, por ejemplo, de longitud A. A esa longitud le llamamos A. A esta longitud le vamos a llamar A. Entonces, reemplazando, tendríamos que la longitud CD toma su mínimo valor entero. El A siempre va a ser el mínimo valor. Es el mínimo, ¿no? Entonces, el A es mínimo y cuando reemplazamos en la diferencia, tendríamos la longitud CD. Longitud CD hemos colocado que sea de longitud A menos la longitud BC, esa diferencia es igual a 9. Entonces, de aquí pasamos a restar y tendríamos que la longitud BC es igual, la longitud BC va a resultar igual a menos 9, ¿no? Entonces, ya conocemos que la longitud BC desde el punto B hasta el punto C, desde el punto B hasta el punto C, toda esa longitud resulta la diferencia de A menos 9. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Justamente
hallar la longitud AD, pero toda la longitud AD es la suma. Entonces, para poder encontrar esa suma, ¿qué se busca? El valor de A. Y para poder encontrar el valor de A, siempre tener presente que toda longitud, jóvenes, debe ser positivo, debe ser mayor que 0. Entonces, vamos a colocar, entonces del gráfico, como primer paso, del gráfico podemos asegurar que A menos 9 debe ser mayor que 0. Ese menos 9 pasa al otro lado, A es mayor que 9. Y si A es mayor que 9, los posibles valores para A, ¿quién vendría a ser? 10, tendría que ser 11, podría ser 12 y así sucesivamente. Pero ¿qué nos dicen? Que el A toma su mínimo valor entero. Entonces el A mínimo, el mínimo valor entero para A tendría que ser 10. Y si ese A, si el segmento CD que vale A toma su mínimo valor entero, por lo tanto, la longitud AD, el segmento AD sería la suma desde el punto A, que vendría a ser 3, más la longitud BC, que sería A menos 9, más la longitud CD, que sería A. Entonces aquí, sumando, nos quedaría 2A más 3 menos 9 menos 6. Pero como el A mínimo es igual a 10, reemplazando sería 2 por 10 sería 20, menos 6 sería igual a 14. La respuesta también va a resultar igual a 14 centímetros. Vendría a ser el ejercicio 3 y la alternativa, justamente la clave sería C. Entonces, vendría a ser el ejercicio 3. A ver, por favor, le toman una captura de pantalla. Y vamos a ver el siguiente ejercicio, jóvenes. ¿Sí? ¿Estamos viendo la 4? Ya, ok. Ya, en la pregunta 2 es 14, sale 14 centímetros. En la pregunta 2. En la pregunta 1 salió 12, en la pregunta 2 salió 14, en la pregunta 3 también salió 14 y ahora estamos en la 4. Ya, entonces, el ejercicio 4 nos dice: para una actividad física se ubican 4 platos deportivos y 2 conos en línea recta en los puntos A, B, C, D, M y N, como se muestra en la figura, tal que la longitud AC más BD es igual a 24 metros. Si los conos equidistan de los platos contiguos, hay la distancia entre los conos deportivos. Creo que ahí en su PDF ustedes tienen que esta suma
esta suma es igual a 12, ¿no? Pero es 24. Ahí, por favor, lo modifican, es 24. Entonces veamos la solución. Entonces, en la solución, vamos a tomar la misma gráfica del enunciado, jóvenes. Nos dicen que los platos están ubicados en los puntos A, B, C y D. Y los conos, ustedes pueden observar que están ubicados en los puntos M y L. De tal manera, en la condicional, que los conos equidistan. Entonces aquí justamente vamos a observar lo siguiente, nos dicen que los conos equidistan de los platos contiguos. ¿Qué quiere decir platos contiguos? Contiguos quiere decir consecutivos, o sea que están al costado, ¿no? Entonces, este cono, este primer cono ubicado en el punto M, equidista de estos dos platos, de los dos platos que están juntos, que están seguidos. Y luego, este otro cono también equidista de estos dos platos, del plato ubicado en C y del plato ubicado en D. Eso es lo que quiere decir la palabra contiguo, ¿ya? Entonces, vamos a colocar también el dato. Entonces, primero, una vez colocamos el dato, por dato, nos dicen que la longitud AC más la longitud del segmento BD más la longitud BD resulta igual a 24 metros, ¿no? Entonces, colocamos ahora la condicional. Los conos equidistan. Este cono ubicado en el punto M equidista de ambos platos. Si equidista de ambos platos, la palabra equidistar quiere decir distancias iguales. Entonces, la distancia del punto A al punto M es la misma distancia del punto M al punto B. Entonces, nos dice, por dato, como dice la palabra equidistar, entonces necesariamente estas dos longitudes van a ser iguales. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar, por ejemplo, que sea de longitud A. Entonces, es A y esta longitud también resultó siendo A. Luego tenemos que el otro cono ubicado en el punto N equidista de C y de D, de ambos platos contiguos. Entonces, nuevamente, colocamos la distancia del punto C hacia el punto N en la misma distancia del punto N hacia el punto D. Entonces, la palabra equidistar quiere decir que estas dos distancias van a ser iguales. Como no conocemos, le llamamos B y también resultó siendo B. Y nos preguntan, ahí la distancia entre los conos deportivos. O sea, nos preguntan la distancia entre el cono ubicado en el punto M y el cono ubicado en el punto N. Ya nos preguntan por esta distancia. A esa distancia la vamos a colocar que sea de longitud X nada más. ¿Ya? Entonces, podemos reemplazar, podemos trabajar en el dato, jóvenes. Nos dice la longitud AC. Entonces, del gráfico, la longitud AC del punto A al punto C viene a ser la suma de 2A más la longitud del segmento BC. Entonces, como nosotros no conocemos a este segmento BC desde el punto B hasta el punto C, como no se conoce esa longitud, vamos a colocar que sea de longitud Z, que sea de longitud Z. Entonces, ya podríamos conocer la longitud AC. Esta longitud AC, toda esta longitud AC, desde el punto A hasta el punto C, vendría a ser justamente la suma de 2A, la suma de 2A más Z, ¿no? Entonces, esta longitud justamente viene a ser la suma de 2A más
Z. ¿Más quién? Más la longitud del segmento BD. Desde el punto B hasta el punto D, por la adición de segmentos, va a ser la suma de Z más 2B. Entonces sería más Z más 2B. Y esa suma resulta igual a 24 centímetros. Entonces podemos aquí operar agrupando. Tendríamos 2A más 2Z, más 2Z más 2B. Esto resulta igual a 24. Factorizamos el 2 y luego pasamos a dividir. Entonces tendríamos que A más Z más el valor de B es igual a 24 sobre 2, va a resultar igual a 12, ¿no? Entonces ya conocemos la primera relación entre A, Z y B, pero además nos dicen que nos están preguntando, a nosotros nos preguntan por la distancia entre los conos deportivos. Entonces, a partir del gráfico de la adición de segmentos X viene a ser la suma de A más Z más B. Entonces se puede observar que esta suma de longitudes viene a ser X. Entonces X va a resultar igual a 12 centímetros. La respuesta vendría a ser justamente 12 centímetros y vendría a ser la alternativa B. ¿Está? Ya, entonces vendría a ser el ejercicio 4. Por favor, le toman una captura de pantalla. ¿Ya podemos cambiar de hoja, jóvenes? Ya, la 5. Ya. En la 5. En la 5 nos dicen una araña se deja caer con su telaraña desde un punto A con dirección a un punto B. Al llegar a un punto M equidistante de A y B, regresa a un punto P tal que la distancia de P hasta M es la cuarta parte de la distancia de P a B. Si la araña ha recorrido 60 centímetros, hay la longitud de telaraña necesaria para llegar de P hasta el punto B. Entonces, vamos a ver la solución. Entonces empezamos, nos dice, una araña se deja caer con su telaraña desde un punto A, ¿no? Entonces, vamos aquí justamente a tomar el punto A. Entonces, aquí tenemos el punto A. Entonces, la araña se deja caer con su telaraña desde un punto A con dirección a un punto B. Con dirección a un punto B. Se deja caer, quiere decir verticalmente, ¿no? Entonces, vamos a trazar justamente esa telaraña. Entonces, aquí trazamos
hasta un punto B, ¿no? Entonces aquí ubicamos el punto B hasta este punto B. Entonces nos dice, una araña se deja caer con su telaraña desde un punto A con dirección a un punto B, al llegar a un punto M. Esta es la dirección justamente de la telaraña. Pero cuando la araña empieza a caer, ¿no? Entonces aquí vamos a justamente descender. Acá la araña empieza a descender. Nos dice, al llegar a un punto M equidistante de A y B. Entonces, la araña empieza a descender y llega hasta un punto M. Entonces va a llegar hasta este punto, jóvenes, hasta el punto M, hasta este punto M. Pero nos dicen que M es equidistante de A y B. La palabra equidistante. Entonces, la palabra equidistante quiere decir que la distancia del punto A al punto M es igual a la misma distancia del punto M hacia el punto B. Entonces, como nos dice la palabra equidistante, entonces quiere decir que estas dos longitudes son iguales. Entonces, como dice equidistante, entonces la longitud AM es igual a la longitud BM, ¿vale? Cadena, y también resulta siendo cadena. Entonces, la araña, continuamos, la araña está ubicada en el punto M. Luego nos dicen, regresa a un punto P, tal que la distancia de P hasta M es la cuarta parte de la distancia de P a B. Entonces la araña ubicada en el punto M ahora regresa, nos dice, regresa a este punto que viene a ser el punto P, de tal manera que la distancia de P hasta M es la cuarta parte, de tal manera que esta distancia, ¿no? Entonces aquí la araña regresa hasta el punto P de tal manera que esta distancia, la distancia del punto P hacia el punto M, esta distancia es la cuarta parte de la distancia del punto P al punto B. Es la cuarta parte de la distancia del punto P hacia el punto B. Entonces, si esta longitud es la cuarta parte de la distancia de P a B, a esta distancia de P a B, nosotros vamos a colocar que sea de longitud 4A, para no trabajar con fracción. Si toda esta distancia es 4A, entonces la araña regresa la cuarta parte. La cuarta parte de 4A viene a ser justamente A nada más, ¿no? Y nos dicen además la condicional si la araña ha recorrido 60 centímetros. Entonces colocamos aquí por dato, nos dicen que justamente el recorrido de esa araña resultó igual a 60 centímetros, ¿no? 60 centímetros, entonces hallé la longitud de la telaraña necesaria. Un minuto, vamos a desconectar. Ya está, a ver si. Entonces nos dicen que la araña ha recorrido 60 centímetros y nos preguntan, ¿hay la longitud de telaraña necesaria para llegar de P hasta B? Entonces, la longitud de telaraña necesaria para llegar del punto P, hasta el punto B resulta siendo 4A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? El valor de A nada más, ¿ya? Entonces, y para poder encontrar ese valor de A, se puede observar de la figura que 4A viene a ser la suma de A más cadena, ¿no? Todo el segmento BM viene a ser cadena. Entonces,
cadena, es claro observar que va a ser igual a 3A. Entonces se observa que cadena resulta siendo 3A. Entonces, aquí la diferencia, todo es 4A. Como va A, necesariamente esta longitud viene a ser 3A. Y 3A vendría a ser cadena. Entonces, también resulta siendo cadena. Cadena es igual a 3A. Entonces, ya podemos reemplazar en el recorrido. Nos dicen por dato que todo el recorrido es igual a 60 centímetros, pero la araña empezaba su recorrido en el punto A. Hasta el punto M, ¿cuánto ha bajado? 3A. Luego ha subido A. Entonces, ese recorrido va a resultar siendo 3A. 3A más el valor de A, y esto resulta igual a 60. Entonces, aquí 4A es igual a 60, el valor de A sería 60. Entre 4 vendría a ser igual a 15. Entonces ya conocemos que A vale 15. A nosotros nos estaban preguntando por la longitud PB, ¿no? Entonces aquí reemplazamos por lo tanto, la longitud del segmento PB, todo esta longitud para llegar de P hasta B resulta igual a 4A. Entonces, 4A resulta igual a 60 centímetros. Sería la respuesta. La alternativa sería justamente la alternativa de jóvenes. Ya, a ver, le toman una captura de pantalla, por favor. Ya, avanzamos con la 6. Ya, pueden observar el ejercicio 6, ¿no, jóvenes? Oh, creo que se quedó en las 5. A ver, vamos a actualizar, ¿ya? Oh, vamos a detener esto un ratito. Ya. Ya. Vamos a compartir pantalla. Ya está cargando, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos el ejercicio 6. En la 6 nos dicen, en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D
tal que esa diferencia de longitudes por esa suma de longitudes es igual a 17 metros. Si la longitud BD es igual a 8 metros, hay en la longitud del segmento AC. ¿Ya? Entonces, veamos la solución. Ya está. Entonces nos dicen, en una recta se ubican los puntos consecutivos, 4 puntos consecutivos. Nosotros trazamos aquí nuestra línea recta. Ya está, entonces vamos aquí, tenemos nuestra línea recta y en esa línea recta vamos a ubicar a los 4 puntos consecutivos. Ubicamos el punto A, luego tenemos al punto B, tenemos el punto C y por último tenemos justamente el punto D. De tal manera que la longitud BD es igual a 8. Entonces colocamos la longitud BD. Entonces desde el punto B hasta el punto D. Entonces desde el punto B hasta el punto D, toda esa longitud resulta igual a 8 metros. Luego nos preguntan, ¿hay la longitud del segmento AC? Entonces vamos a colocar desde el punto A, nos preguntan desde el punto A hasta el punto C. Entonces, desde el punto A hasta el punto C, nosotros colocamos justamente que esta longitud sea de longitud X nada más, ¿no? Y vamos a colocar también el dato. Nos dicen por dato que ese producto, entonces aquí la diferencia de las longitudes AB menos CD por la suma de la longitud AD más la longitud del segmento BC. Esto es igual a 17 metros cuadrados, ¿no? Entonces, para poder reemplazar en nuestro dato, ¿qué es lo que tenemos? La longitud del segmento AB. Entonces, en la gráfica, jóvenes, ustedes pueden observar a 8 y observan a X, pero no conocemos la longitud del segmento AB. A ver, ¿qué pasó? ¿6B? 6B. A ver. 9, sí, sale 9. Sí, sale 9. Ya, sigamos. Pensé que se había congelado la pantalla. Ya, sigamos. Entonces, como les mencionaba, ¿no? ¿Qué faltaría conocer? La longitud del segmento AB. Entonces, conocemos el total, que viene a ser ACX, luego BD, que es 8. Faltaría conocer la longitud AB, justamente para poder conocer esta longitud y el total, que viene a ser AD. Entonces, nos conviene colocar desde el punto A hasta el punto B. Entonces, a esta longitud, justamente, vamos a colocar que sea de longitud A. Entonces, como no se conoce, nosotros le asignamos que sea de longitud A y podemos reemplazar. La longitud AB viene a ser de longitud A. Entonces, reemplazando, sería A menos la longitud del segmento CD. Entonces, del gráfico, la longitud del segmento CD desde el punto C hasta el punto D. Desde el punto C hasta el punto D, ¿a qué es igual? Va a ser igual al total, toda la longitud AD menos la longitud de rojo que viene a ser X. Entonces, todo esto de morado
viene a ser el total que mide A más 8. El total que mide A más 8 y al total le restamos lo de rojo, ¿no? Por el postulado de la división de segmentos, jóvenes, también se puede encontrar la diferencia de segmentos. O sea, existe, ¿no? Supongo que eso lo han visto en la parte de la teoría, que existe una función biyectiva entre la definición de distancia justamente con todos los números reales. O sea, hay una función inyectiva y sobreyectiva. ¿Cuándo se dice que es biyectiva? Cuando cumple las dos condiciones, cuando es biyectiva y sobreyectiva. Inyectiva y sobreyectiva, biyectiva, ¿ya? Justamente por eso es que se opera siempre en segmentos, es lo mismo, ¿no? Es como que nosotros estaríamos operando en los números reales, sumando números, restando números, es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros sumamos longitudes, hacemos la diferencia de longitudes, ¿ya? Entonces aquí encontraríamos el total A más 8 menos X. Y donde aparezca CD, nosotros colocamos esta suma. Entonces, menos, abrimos paréntesis y nos va a quedar A más 8 menos X. Ya está. Entonces, cerramos y todo esto multiplicado por la longitud AD. La longitud AD viene a ser la suma de A más 8. Entonces, la longitud AD viene a ser la suma de A más 8. A más 8, más quién, más la longitud BC. ¿Y quién viene a ser BC? Entonces, nuevamente, la longitud del segmento BC. Esta longitud BC desde el punto B hasta el punto C va a ser toda la longitud de rojo menos la longitud de celeste, que viene a ser justamente X menos A. Entonces, es claro también observar del gráfico que BC es X menos A. Entonces, donde aparezca BC, nosotros colocamos la diferencia X menos A. Cerramos y esto es igual a 17, ¿no? Entonces nos dicen por dato que es igual a 17. Entonces aquí el menos ingresa operando, nos va a quedar A, menos por más, menos 8, menos por menos sería positivo, más X, todo esto multiplicado por el valor de A más 8 más X menos A. Y este producto es igual a 17. Entonces, se cancela, ¿no? Entonces, aquí, operando, se cancela A o menos A, se cancela A o menos A. Entonces, nos queda diferencia. Nos queda X menos 8. Se está quedando X menos 8 por la suma, que sería X más 8. Ese producto resulta igual a 17, pero vendría a ser producto, diferencia por suma. Entonces, aplicando distributiva, ¿no? Entonces, aplicando distributiva, tendríamos X por X, sería X al cuadrado. Nos quedaría X por 8, sería justamente, o menos 8, ¿no? Es igual. Menos 8X. Aquí, X por X, X al cuadrado, X por menos 8, menos 8X. 8 por X sería más 8X, más por menos, menos 8 por 8 sería 64, eso es igual a 17. Entonces se cancela menos 8 con más 8X, se cancela, pasamos aquí justamente a sumar menos 64 más 17, X al cuadrado va a resultar igual a 81. Raíz cuadrada de 81, entonces necesariamente el valor de X va a resultar igual a 9 metros. Sería la respuesta, ¿verdad? Entonces vendría a ser justamente la alternativa B. Sería entonces el ejercicio 6. A ver, le toman una captura de pantalla y hasta este ejercicio, jóvenes, vendría a ser la parte de segmentos y empezamos con la parte de ángulos.
Ya, a ver, cambiamos de hoja. Ya está, entonces todos observamos la 7. Ya, el ejercicio 7 nos dice, un niño sostiene 5 globos y en un determinado momento los pabilos que sujetan los globos son coplanares y dos pabilos adyacentes forman ángulos de igual medida como se muestra en la figura. Si el ángulo formado por los pabilos más alejados y el formado por los pabilos más cercanos son complementarios, hay el complemento de la medida del ángulo formado por los pabilos que sujetan a los globos más alejados. Entonces nos dice que justamente se tiene un niño que sostiene 5 globos, pero los pabilos que sostienen a esos 5 globos son coplanares. ¿Qué quiere decir la palabra coplanar? La palabra coplanar quiere decir que esos pabilos pertenecen a un mismo plano. Es como que nosotros tomamos una fotografía y estamos trabajando sobre esa fotografía, estamos trabajando en el plano, ¿verdad? Y luego nos dicen dos pabilos adyacentes forman ángulos de igual medida. Entonces, pabilos adyacentes son pabilos consecutivos y es claro observar que este primer pabilo con el segundo pabilo, empezando justamente en este sentido, este ángulo que forma de medida X, este otro ángulo de medida X, el tercer pabilo con el cuarto, justamente de medida X, el cuarto con el quinto pabilo también forma un ángulo de medida X. A eso se refiere que los dos pabilos adyacentes forman ángulos de igual medida como se muestra en la figura. Entonces, ahora vamos a colocar justamente nuestro dato. Nos dice si el ángulo formado por los pabilos más alejados. ¿Quiénes son los pabilos más alejados? Aquí vamos a delinear. Tenemos aquí justamente el primer pabilo, luego tenemos el segundo pabilo. Estos son los dos pabilos más alejados. Esos dos pabilos, ¿qué ángulo forman? Forman justamente el ángulo de medida X más X. Entonces colocamos aquí el dato. Entonces por dato, justamente nos dicen que el ángulo 4X, y el formado por los pabilos más cercanos. El pabilo más cercano puede ser cualquiera de ellos, ¿ah? Pero vamos a tomar, por ejemplo, estos dos pabilos más cercanos. Estos de verde. Los de verde son los pabilos más cercanos. ¿Y qué ángulo forman? Justamente están formando este ángulo de medida X. Entonces, el ángulo X, este ángulo 4X con el ángulo X son complementarios. Quiere decir que sus medidas suman 90 grados. Entonces, 4X más X va a ser igual a 90 grados. Entonces, 5X es igual a 90 grados. El ángulo X va a resultar igual a 18 grados, ¿no? Entonces, aquí, justamente, tenemos aquí justamente nuestro ángulo. A ver, creo que se congeló. A ver, un minuto. Ay, se congeló, ¿ves? Su pantalla se congeló. Sí, ok. Vamos a actualizar, ¿ya?
Ya, ahora sí, jóvenes, ¿sí? Ya, ¿está cargando? Oh, de nuevo. Ok, es lo que les estaba mencionando, ¿no? Ya, entonces, nos habíamos quedado justamente en el dato. En el dato nos dicen que si la condicional, a partir del sí, si el ángulo formado por los coágulos más alejados. Los coágulos más alejados, como ustedes pueden observar, son los de fucsia y forman todo este ángulo de medida 4x. Y en los coágulos más cercanos vienen a ser los de verde y forman el ángulo de medida x. Nos dicen que ambos ángulos son complementarios. Si son complementarios, sus medidas suman 90 grados. Entonces, de aquí operando el ángulo X va a resultar igual a 18 grados. Entonces, a nosotros que nos preguntan, nos dicen, halle el complemento de la medida del ángulo formado por los pábilos que sujetan a los globos más alejados. Los globos más alejados son los globos de fucsia. Entonces diremos, por lo tanto, nos preguntan por el complemento. Entonces, el complemento de 4x. El complemento de 4x sería el complemento de 4 por 18 grados. Y 4 por 18 vendría a ser 72 grados. Y el complemento de 72 grados es 90 grados menos 72 grados. La respuesta va a resultar igual a 18 grados. Entonces, vendría a ser el ejercicio 7 y la alternativa sería la letra C. Ya, a ver, por favor, le toman una captura de pantalla y empezamos con la 8. Ya cambiamos de hoja. Oh, se movió la alternativa D, ¿no? Ya. El ejercicio 8 nos dice, una esfera es soltada desde la posición A describiendo un movimiento pendular y pasando por los puntos B, C, D y E como se muestra en la figura. Si los ángulos A o B y D o E son complementarios y la medida del ángulo B o D es 4 tita, hay la medida del ángulo determinado por OC y OD. Entonces, veamos el enunciado. Nos dicen que esta esfera, es soltada desde la posición A, es soltada desde esta posición A, describiendo un movimiento pendular y pasando por los puntos B, C, D y E. Si los ángulos A o B, el ángulo A o B y el ángulo D o E son complementarios. Entonces, vamos aquí a colocar justamente el dato. Entonces nos dicen por dato, colocamos por dato, nos dicen que ambos ángulos, el ángulo A o B, mide 2 tita. Luego el ángulo DOE mide 3 tita. Entonces, esos dos ángulos sombreados son complementarios. Entonces, sus medidas suman 90 grados. Se quiere decir que el ángulo 2 tita más el ángulo 3 tita va a ser igual a 90 grados.
5 tita es igual a 90 grados, 5 pasa a dividir y tita es igual a 18 grados. Luego nos dicen que la medida del ángulo BOD. Entonces, el ángulo BOD. Entonces vamos a colocar nuestro ángulo BOD desde el rayo OB, hasta el rayo OD. O vamos aquí mejor, vamos a colocar de azul, ¿ya? Entonces, el ángulo BOD. Todo este ángulo BOD es igual a 4 tita. Es igual a 4 tita. Y nos preguntan, nos dicen, halle la medida del ángulo determinado por OC y OD. Entonces, el ángulo determinado por OC y por OD justamente viene a ser todo este ángulo de medida X, todo este ángulo de rojo. Entonces, vamos a hallar justamente la medida del ángulo BOC. Se tiene que en el punto, en ese punto O, este ángulo de amarillo es de 90 grados. Pero como el ángulo tita mide 18 grados, 2 tita mide justamente 36 grados, ¿no? Entonces, el doble sería 36 grados. Pero como el ángulo de amarillo es igual a 90 grados, entonces la diferencia, el ángulo de verde, todo este angulito de verde sería la diferencia de 90 grados. 90 grados, que es lo de amarillo, menos 36 grados. 90 menos 36 sería igual a 54 grados. Entonces, ya conocemos el ángulo de azul. El ángulo de azul es igual a 4 tita, que va a ser la suma de 54 más X. Entonces, colocamos aquí del gráfico, vamos a colocar. Entonces, del gráfico se observa que el ángulo 54 grados más el ángulo X es igual a 4 tita, pero como tita es igual a 18 grados, reemplazamos, ¿no? 54 grados más X es igual a 4 por 18. Y aquí nosotros operamos, pasamos a restar y necesariamente nuestro ángulo X va a resultar igual a 18 grados. La respuesta es igual a 18 grados y la alternativa sería justamente la letra B. ¿Ya? Entonces tendría que ser el ejercicio 8, jóvenes. Le toman una captura de pantalla, por favor, y pasamos a ver la 9. Cambiamos de hoja. Ya, ustedes pueden observar ahí en su pantalla el ejercicio 9. ¿Estamos todos en la 9? Sí, ¿no? Ok. Ya. En la 9 nos dicen, sean los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o R y R o S, tal que OB es bisectriz del ángulo AOC. Si la medida del ángulo COR es igual a 2 veces la medida del ángulo ROS y además esa suma de ángulos es 150 grados, hay la medida del ángulo AOR.
Entonces nos hablan de 4 ángulos consecutivos, de tal manera que el rayo OB es bisectriz del ángulo AOC. Entonces vamos a trazar el ángulo AOC, ¿no? Y luego trazamos la bisectriz, ¿ah? Entonces aquí vamos a colocar la solución. La solución y vamos a trazar, a ver, trabajamos con celeste, vamos a trazar el ángulo AOB. Disculpen, el ángulo AOC, ¿no? Primero trazamos el ángulo AOC, ¿les parece? Entonces aquí, sí, ya. Entonces tenemos aquí nuestro rayo OA, luego tenemos el rayo OC. El rayo OC. Entonces nos dicen, tenemos al ángulo AOC, pero nos dicen que el rayo OB es bisectriz del ángulo AOC. Entonces a este ángulo le vamos a trazar bisectriz. Entonces trazamos bisectriz. Ahí. Un poco torcido, ¿no? Ya está. Entonces trazamos el rayo OB. El rayo OB. Como nos dice que es bisectriz, quiere decir que estos dos ángulos tienen la misma medida. Ya está. Entonces, no conocemos las medidas de esos ángulos, vamos a colocar nosotros que sea de medida alfa y también resultó siendo alfa. Entonces, veamos la parte inicial del enunciado. Dice, el ángulo, sean los ángulos consecutivos A o B, B o C, el ángulo C o R y el ángulo R o S, pero con la condición que el ángulo C o R es 2 veces la medida del ángulo R o S. Entonces, vamos a trazar esos otros 2 ángulos. Entonces, trazamos aquí el ángulo COR, luego, ¿está? Aquí este es el rayo OR y el rayo OS, ¿no? Ya está. Entonces, ahí tenemos al ángulo COR y el ángulo ROS, de tal manera que la medida del ángulo COR es 2 veces la medida del ángulo ROS. En este dato, jóvenes, en este dato, justamente en ese dato, la medida del ángulo COR a este angulito COR es igual a 2 veces la medida del ángulo ROS. Como no conocemos la medida del ángulo ROS, nosotros le vamos a colocar que sea de medida beta. Entonces, este ángulo de Fuchsia necesariamente va a resultar el doble, que va a ser igual a 2 beta. Y nos dicen por dato que la suma. Entonces, colocamos aquí. Entonces, por dato, nos dicen que la suma de la medida del ángulo AOB, el ángulo AOB más la medida del ángulo AOS. AOS es igual a 150 grados. Entonces, ahí en la medida del ángulo AOR, ¿no? Ya. Entonces, reemplazamos. Antes de hallar lo que estamos buscando, justamente reemplazamos. La medida del ángulo AOB del gráfico se puede observar que va a ser alfa. Entonces, este angulito AOB mide alfa. Más la medida del ángulo AOS. AOS vendría a ser todo el ángulo, justamente por el postulado
de la adición de ángulos, todo el ángulo AOS es la suma de 2 alfa más 2 beta más beta. Entonces, este angulito viene a ser la suma del ángulo 2 alfa más 2 beta más el ángulo de azul, que sería beta. Esto es igual a 150 grados. Entonces, operando, tendríamos 3 alfa. 3 alfa más el ángulo 3 beta. Esto es igual a 150 grados. Entonces, tercia sería alfa, tercia sería beta, tercia de 150 sería 50 grados. Entonces, ya encontramos que alfa más beta es 50 grados. ¿Y qué nos preguntaban? Por la medida del ángulo AOR. Entonces, colocamos. Por lo tanto, la medida del ángulo AOR. Entonces, nuevamente, por el postulado de la adición de ángulos, el ángulo AOR es la suma de 2 alfa más 2 beta. Es la suma del ángulo 2 alfa más 2 beta. Entonces, como alfa más beta mide 50, factorizamos 2. 2 por 50 sería igual a 100 grados. La respuesta es igual a 100 grados. Y la alternativa justamente sería la letra C. La clave sería la letra C, jóvenes. ¿Ya? Entonces, vendría a ser el ejercicio 9. A ver, por favor, les toman una captura de pantalla y pasamos a ver el ejercicio 10. Ya, cambiemos de hoja. Cambiemos de hoja. Ya, y tenemos ahí el ejercicio 10. Ya, en el ejercicio 10 nos dicen sean los ángulos consecutivos POA, AOQ, QOB, BOR y ROS. Nuevamente, tenemos 5 ángulos consecutivos, de tal manera que la medida del ángulo POS es de 180 grados, la medida del ángulo BOR es de 48 grados y estos dos ángulos, el ángulo ROS es igual a la medida del ángulo AOP. Y también tener presente al momento de dibujar que la medida del ángulo POQ es menor que la medida del ángulo QOS. Y esos dos rayos, el rayo OA y el rayo OB, son bisectrices de los ángulos POQ y del ángulo QOS. Entonces, miren, sabemos que tenemos que dibujar 5 ángulos consecutivos, pero de tal manera, como dicen, de tal manera que este dato, de tal manera que la medida del ángulo POS es igual a 180 grados. ¿Quién es el P? El P es el primer rayo, ¿se dan cuenta? Empezamos justamente con el primer rayo, OP, y luego el S es el último rayo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como el ángulo POS mide 180 grados, estos dos rayos son opuestos por el vértice, ¿no es cierto? Entonces, es decir, que se forma como un ángulo llano. Entonces, justamente vamos a trazar esos dos rayos de tal manera que forman un ángulo de 180 grados. Entonces aquí vamos a colocar la solución.
Ya está, entonces aquí, y trazamos los dos rayos. Un poquito más. Ya está, entonces vamos a ubicar el punto, el vértice para todos esos ángulos viene a ser justamente el punto O, ¿no? Ya está, entonces este es el punto O. Luego tenemos aquí el primer rayo que vendría a ser OP, y luego tenemos el último rayo que viene a ser OS, ¿ya? Entonces, de tal manera que la medida del ángulo POS es igual a 180 grados. Y luego nos dicen que debemos formar los dos ángulos, el ángulo POQ, este ángulo POQ y el ángulo QOS. Pero de tal manera que el ángulo POQ es menor que la medida del ángulo QOS. Este ángulo QOS es un poco más abierto, ¿no? Entonces trazamos. Como es un poco más abierto, aquí por ejemplo, vamos a trazar. Ya está. Entonces tenemos aquí justamente, este es el rayo OQ. Este es el rayo OQ. Luego nos dicen que OA es bisectriz del ángulo POQ. En este ángulo POQ le vamos a trazar la bisectriz. Entonces, al trazar bisectriz, más o menos, ¿no? ¿Ya? Entonces trazamos bisectriz. Si es bisectriz, estos dos ángulos son iguales. Entonces, este ángulo resulta igual a la medida de este otro ángulo, por ser bisectriz y vendría a ser el rayo OA. Y se van formando los ángulos, ¿no? Ustedes pueden observar, jóvenes, el ángulo POA, el ángulo AOQ. Ahora, en el ángulo QOS, vamos a trazar bisectriz, el rayo OB. Entonces, trazamos bisectriz. Trazamos bisectriz. Aquí. Ya está, entonces trazamos bisectriz, que vendría a ser el rayo OB. Entonces, si es bisectriz, estos dos ángulos resultan siendo iguales. Ya está. Entonces, este ángulo, todo este ángulo tiene la misma medida que este otro ángulo, por ser bisectriz. Entonces, hasta ahora tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos. ¿Qué nos faltaría? Un ángulo más, ¿no? Entonces vamos observando el enunciado. Tenemos el ángulo AOQ, el ángulo QOB y luego QOB nos faltaría el ángulo BOR y ROS, pero nos dicen de tal manera que la medida del ángulo ROS es igual a la medida del ángulo AOP. Entonces aquí vamos a trazar nuestro rayo, el rayo OR. Entonces trazamos el rayo. Este de aquí viene a ser el rayo OR, ¿no? El rayo OR de tal manera que la medida del ángulo BOR es 48 grados. Entonces nos dicen que este angulito, todo este ángulo BOR mide 48 grados. Luego nos dicen que la medida del ángulo ROS, este ángulo de azul, el ángulo de azul es igual a la medida del ángulo AOP. Entonces, como este ángulo no conocemos su medida, vamos a colocar alfa. Pero como este rayo de verde era bisectriz, entonces, a ver, ¿qué pasó? Miren que se congeló.
Oh, sí, se congeló. Ay, se congeló, ¿no? Sí, 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 no se preocupen. Ok, vamos a compartir. ¿Ya? ¿Está cargando? Sí. Sí, a lo mejor, ¿no? Ya, avancemos. Ya, ok. ¿Todos, todos, todos? Sí, ok, está bien, ¿no? Ya. Entonces, como les había mencionado, ¿no? Hemos trazado el rayo, habíamos en el ángulo QOS, habíamos trazado la bisectriz, que era el rayo OE. Entonces, como este rayo de morado es bisectriz, estos dos ángulos son iguales. Luego, nos faltaría trazar el ángulo ROS. Entonces, vamos a trazar el rayo OR de tal manera que el ángulo ROS es igual a la medida del ángulo AOP. Entonces, como al ángulo AOP no le hemos colocado una medida, colocamos que sea alfa, entonces este angulito también resultó siendo de medida alfa, pero este rayo de verde era bisectriz, entonces también resultaba siendo justamente medida alfa, ¿no es cierto? Ya está. Luego nos dicen que la medida del ángulo, el ángulo, este ángulo QOB, el ángulo de morado, ¿a qué es igual? Como estos dos ángulos son iguales, todo este ángulo de morado viene a ser la suma de alfa más 48. Es la suma de alfa más 48 grados. Pero como son iguales, este ángulo también mide alfa más 48 grados. Entonces, como la suma era 180 grados, entonces toda esta suma va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar por dato. Por dato, justamente se tenía ese ángulo POS era igual a 180 grados. Eso es por dato, ¿ah? Solamente estamos copiando el dato. Entonces, de nuevo, me parece que sí, nuevamente sí, se congeló. Sí, se congeló, se congeló. Vamos a detener, vamos a detener. Ya. Vamos a actualizar.
Sí, está actualizando. ¿En la 11 hay alguna corrección? No, no hay ninguna corrección en la 11. No hay ninguna corrección. A ver, vamos a... Ya, ahora sí, jóvenes. Ya, ahora sí. Necesito perder tiempo. Ya. Entonces, sí, todos está cargando. Compartir pantallas. De nuevo. Ya, ahora sí, ¿no? Creo que todos. Sí, todos, ¿ya? Ya está. Entonces, les había mencionado justamente para reemplazar en el dato, ¿no? Ya está. Entonces, teníamos que por dato, la medida de ese ángulo es de 180 grados, entonces podemos reemplazar. Al momento de reemplazar, diremos que la medida del ángulo POS, ese ángulo POS, por el postulado de la adición de ángulos, va a ser la suma de 2 alfa más 48, más alfa más 48 grados, más alfa más 48 grados. Esto operando es igual a 180 grados. Entonces nosotros de aquí operamos, al momento de operar, el ángulo 4 alfa, ¿no? Operando 4 alfa es igual a 84 grados. Entonces pasamos a dividir, el ángulo alfa va a resultar igual a 21 grados. Y a nosotros nos están preguntando por la medida del ángulo AOQ. Entonces, por lo tanto, del gráfico, justamente la medida del ángulo AOQ va a resultar justamente de medida alfa. Y como alfa es igual a 21 grados, entonces la respuesta también va a ser igual a 21 grados. ¿eh? Entonces, la alternativa justamente sería A. La clave, ¿no? La clave sería A. ¿ya? Entonces, vendría a ser el ejercicio 10 y pasamos a ver el ejercicio 11. 11. Antes que se nos congele. A ver, por favor, le toman una captura de pantalla. ¿Ya? ¿Cambiamos de hoja? Ya. Entonces, vendría a ser el ejercicio 10 y ahora la 11. En la 11, jóvenes, nos dicen sean los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D y D o A. Ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, nos hablan de 4 ángulos consecutivos.
y tener en cuenta que el primer rayo viene a ser OA. El último rayo también viene a ser OA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una vuelta completa, ¿no? Entonces, vamos a trazar los ángulos. Entonces, veamos la solución. Veamos la solución y trazamos al ángulo AOB. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, nuestro ángulo AOB, luego nos dice el ángulo BOC, nuestro ángulo BOC, luego tenemos al ángulo COD. Vamos a ubicar. Ya está, entonces este punto viene a ser el punto común, el origen, el vértice, ¿no? El vértice. Tenemos aquí el rayo OA, tenemos al rayo OB, tenemos el rayo OC, el rayo OD. Entonces ustedes pueden observar el primer ángulo AOB, el ángulo BOC, el ángulo COD y el ángulo DOA. De tal manera que la medida del ángulo AOC es igual a 3 veces la medida del ángulo AOB. Entonces, en este dato, nosotros no conocemos el ángulo AOB. A este ángulo AOB, que no lo conocemos, vamos a colocar que sea de medida alfa. Entonces, colocamos que la medida del ángulo AOB, todo este ángulo va a ser de medida alfa. Si ese ángulo es de medida alfa, el ángulo AOC mide 3 alfa. Desde el rayo OA hasta el rayo OC, todo este ángulo debe medir 3 alfa. Pero como va alfa, entonces necesariamente este ángulo de verde es la diferencia, y la diferencia es igual a 2 alfa. Ya conocemos el ángulo BOC, entonces nuevamente este ángulo BOC del gráfico se observa que es igual a 2 alfa. Entonces el ángulo, nuestro ángulo COD, el ángulo COD va a ser igual a 2 por 2 sería 4 alfa. Entonces colocamos todo este ángulo, todo el ángulo COD va a ser 4 alfa, ¿no? Ya está. Y luego nos dicen, ya conocemos el ángulo COD, todo este angulito de azul mide 4 alfa. La medida del ángulo DOA mide 2 por 4. 2 por 4 sería justamente 8. Entonces, desde el rayo OA hasta el rayo OD, va a resultar 2 por 4, vendría a ser igual a 8 alfa. Entonces, aplicando justamente propiedad, ¿no? Entonces diremos aquí en el punto O, entonces aplicando propiedad en el punto O. En ese punto O se cumple que la suma de los 4 ángulos, nuestro ángulo, digamos, el ángulo alfa, más el ángulo 2 alfa, más el ángulo de azul, 4 alfa, más el ángulo de naranja, 8 alfa, es igual a 360 grados. Nosotros operamos y encontramos que 5 alfa, operando 5 alfa es igual a 120, extrayendo tercia, 120 grados. Entonces el ángulo alfa es igual a 24 grados. Pero nos están preguntando, por lo tanto, nos preguntan por la medida del ángulo BOC. Entonces, la medida del ángulo BOC va a resultar del gráfico, se deduce que ese ángulo mide 2 alfa. 2 por 24 sería 48 grados. Entonces sería la respuesta y la alternativa sería C, jóvenes, ¿ya? Sería casi.
Ya, entonces vendría a ser el ejercicio 11 y pasamos a ver el ejercicio 12. Vale, tomar una captura de pantalla. Ya, cambiamos de hoja. Ya, entonces vendría a ser el ejercicio 12. Ya, a ver, vamos a cerrar para que no se congele. Todos están en la 12, ¿no? Ya, jóvenes. Entonces, para terminar, la 12. Nos dicen si a la medida de un ángulo le disminuimos su cuarta parte más la mitad de su complemento, resulta un tercio de la diferencia entre el complemento y el suplemento de la medida del mismo ángulo. Entonces, como nosotros no conocemos la medida del ángulo, vamos a colocar que sea alfa, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar solución. Y sea alfa la medida del ángulo. Entonces, sea alfa la medida del ángulo. Ya está. Entonces empezamos. Nos dice, si a la medida de un ángulo le disminuimos su cuarta parte más la mitad de su complemento. Entonces, si a la medida, a este ángulo alfa, si al ángulo alfa le disminuimos, resta, diferencia. ¿Qué le vamos a disminuir? Su cuarta parte más la mitad de su complemento. Entonces, abrimos paréntesis y la cuarta parte. Le disminuimos su cuarta parte. Su cuarta parte sería alfa cuartos. ¿Más quién? Más la mitad de su complemento. La mitad del complemento de alfa. Ya está. Entonces, al ángulo alfa, justamente al ángulo alfa, le vamos a disminuir su cuarta parte más la mitad de su complemento. Coma, resulta, la palabra resulta, igualdad, resulta un tercio de la diferencia entre el complemento y el suplemento de la medida del mismo ángulo. Entonces, la diferencia entre el suplemento, entre el complemento y el suplemento de la medida del mismo ángulo. Y nos preguntan, ¿hay la medida de dicho ángulo? Tenemos que hallar la medida del ángulo alfa. Entonces aquí, resolviendo, ¿no? Entonces resolviendo, ingresa alfa menos alfa cuartos, menos por más, menos 90 grados. El complemento es 90 grados menos alfa, todo esto sobre 2. Y aquí vamos a abrir y cerrar paréntesis. Esto es igual a un tercio. ¿Un tercio de quién? Del complemento. El complemento viene a ser 90 grados menos alfa. 90 grados menos alfa menos el suplemento 180 grados menos el ángulo alfa 90. Entonces, aquí ya ingresan los jóvenes, acá ya nos quedaría alfa menos alfa cuartos, ustedes ya operan, ¿ah? Entonces aquí
Operando, lo mismo, alfa menos alfa cuartos, ingresa el 2 menos 45 grados, menos con menos, positivo, más alfa medios, esto es igual a un tercio. Un tercio nos queda 90 menos 180 sería menos 90. Menos alfa se cancela, nos va a quedar justamente menos 90, ¿no? Entonces aquí menos 90 grados. Entonces se cancela menos alfa con más alfa, nos queda menos 90. Ustedes operando la respuesta, el ángulo alfa va a ser igual a 12 grados. La respuesta vendría a ser justamente 12 grados y la clave sería la letra C. Entonces vendría a ser el ejercicio 12, jóvenes. A ver, le toman una captura de pantalla, por favor. Sí, Mariano, acá me dice, recuerda que la vuelta es de 360 grados, sí. Sí, la 12 salió, sí, salió casa. Ajá, ya. Entonces, dejamos de compartir, jóvenes. Aquí, esta es la 12, ya aquí, esta es la 12. Me dice resuelva la 12. Sí, este es el ejercicio 12. Esta es la 12. Ok, ya. Oh, no, ya parece que se congeló, pero bueno, ya. Felizmente terminamos. No, al contrario, jóvenes. Ya no quieren ni aceptar la cámara. No quiere que me despida de ustedes. Bueno, está bien, muy rápido, muy lento. ¿Ustedes qué opinan? A ver, por favor. Gracias, mi excelente. Ok, ya, sí, ahora sí, ¿me pueden ver? Sí, bien, ok, sí. Ya, jóvenes, les estaba preguntando, ¿todo bien? ¿Está bien? ¿Más lento, más despacio, más rápido? No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Está bien? Ok, ya, ok. Les paso la encuesta, por favor, jóvenes, antes que nos retiremos. Ok, ahí, estoy pasando la encuesta, jóvenes. Ya, entonces esta semana hemos repasado la parte de segmentos y ángulos. La siguiente clase repasamos la parte de congruencia, ¿ya? Congruencia de triángulos, jóvenes, congruencia de triángulos. Ya, creo que fue la clase de hoy. Ok, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Chao, chicos, cuídense, un abrazo. Por favor, estudien, ¿ah? Estudien. Bye, chao, chao. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta el próximo lunes. Ok, chao.